Y seguimos transitando el mes de agosto, hablando sobre Juan Ricardo Nervi, hablando sobre todo de su natalicio. Nació un 19 de agosto y ha sido, digamos, el puntapié inicial para hablar no solamente de su obra pedagógica, sino también de aquellos que lo acompañaron en el día a día y que también nos pueden hablar del hombre, ¿no? A partir de las vivencias compartidas. Y un poco lo que hemos advertido en los contactos previos es el gran cariño y el amor que los unía a Juan Ricardo Nervi. Hoy nos acompaña Gabriela Caminos, que fue estudiante de Ricardo Nervi. Hoy es directora del Colegio Ciudad de Santa Rosa, profesora en Ciencias de la Educación. Gaby, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de Ricardo. Bueno, ¿cómo se conocieron? Creo que hablar de Ricardo a mí me emociona mucho. En principio quiero decir eso porque fue mi gran maestro, ¿no? En todos los sentidos. Seguramente ustedes habrán escuchado en las entrevistas que es maestro en todos los sentidos. Fue y es mi maestro, ¿no? Nos conocimos cuando yo hacía el segundo año del profesorado. Nosotros éramos muy pocas en el aula y bueno, yo lo conocí en una casa de una compañera que a su vez tenía un vínculo estrecho con Alicia Lescano, que era de su mismo pueblo, de su pueblo de Macondo, como él decía, de Castex, ¿no? Y bueno, ahí nos conocimos en esa casa y empezamos a frecuentarnos muchísimo con este grupo de gente que también compartíamos ideales, posturas políticas e ideológicas muy fuertes. Entonces él nos estimulaba mucho en la lectura, en la escritura, en esto de pensar la docencia desde un punto de vista mucho más amplio que estrictamente lo que estábamos estudiando en lo académico, ¿no? De las asignaturas. El otro día nos acordábamos de la importancia que le daba al arte, él había sido boxeador, era tan amplio su panorama que decía, el docente no puede saber únicamente de lo que va a enseñar, tiene que tener una mirada más amplia, ¿no? Y siempre me quedó esa idea y la trato de todo el tiempo de recuperar, ¿no? Esa y otras tantas ideas. Era mi maestro, fue y es mi maestro, Ricardo. Gaby, en ese lugar donde se conocieron se alojaba también Ricardo, ¿no? Sí, él se alojaba en las casas nuestras, en los departamentos nuestros. A veces estaba en lo de Roxana, a veces estaba en mi casa. Siempre nos acordábamos que siempre le dábamos la misma comida, porque lo íbamos a buscar al colectivo y lo llevábamos a la calle. Nosotros vivíamos en ese momento en la calle 32 y 11, y después nos íbamos fácil 30, 40 cuadras caminando y hablando de historia social de la educación, de sus experiencias en México, que fueron maravillosas. Por eso digo que lo que me brindó como maestro, y que él decía y prefería llamarse maestro, fue algo grandioso, ¿no? Que excedió lo curricular, lo estrictamente curricular o lo académico. Esas caminatas memorables, podríamos decir, ¿no? Con un hombre que tal cual lo definías, era un gran lector, uno lo advierte al leer sus textos y sus citas, se advierte ahí un lector impresionante, podríamos decir. Sí. Muchos libros de él dedicados tengo, que cada vez que los tomo en mis manos es una emoción muy grande. Y cartas de él, muchas cartas que guardo, conservo, ¿no? Hace años atrás hemos publicado en la revista Praxis, en la Facultad de Ciencias Humanas, muchos de sus artículos publicados en ese momento, en esa época, en diarios, sobre sus experiencias en la escuela normal, como maestro normal. Por eso él se quería hacer llamar siempre. No le gustaban, él decía, las solemnidades. No me gustan esas presentaciones exuberantes donde
me presentan como, bueno, poeta, qué sé yo, magíster, investigador. Dice, prefiero que me digan, acá está Juan Ricardo Nervi, maestro normal. Siempre él decía, prefiero que me nombren como maestro. Y eso tenía una significancia muy importante para él. Los relatos de la escuela normal, que fueron publicados en la revista Praxis, están publicados en la revista Praxis, son muy lindos esos relatos y tienen mucho contenido para el docente. Exacto, y justamente de uno de esos relatos que contás, publicados en revista Praxis y tan conocido como es Memorias de un normalista pampeano, él dice, ¿no? Soñaba con ser maestro, ya había terminado mi 6º grado, ya lo había repetido de puro patriota nomás, y mis 15 años se probaban de lectura que cubrían un ancho espectro humanístico, poesía, ensayo, pero esto que vos recatanos, él siempre soñó con ser maestro. Sí, siempre y lo practicaba a cada momento porque era muy generoso con su conocimiento, muy generoso en todos los aspectos, tenía un sentido del humor muy ácido y me hacía reír mucho y era muy inteligente su humor. Yo digo siempre que aquel que practica el humor es muy inteligente, ¿no? Lo hacía con mucha inteligencia, Ricardo, y bueno, eso nos divertía mucho y nos enseñaba mucho también. Y también nos estimuló a formar un grupo, que en ese momento le pusimos nombre y todo, y nos juntábamos a leer. Él nos estimulaba en la lectura mucho, porque nos comentaba siempre, nos decía, bueno, ustedes tienen que empezar a leer por sí mismos, ¿no? La formación les va a dar un aporte, cada una de las disciplinas o de las unidades curriculares les puede aportar algo, pero ustedes tienen que interesarse por su propia formación. Y así todo, qué decirte, hasta leer sus libros de cuentos infantiles, ¿no? Que después se los leía a mis hijas durante mucho tiempo y hoy se acuerdan de esos libros de cuentos que yo siempre les contaba de Ricardo, ¿no? Gaby, ¿cuántos de nosotros hemos leído en la escuela primaria Tristán y la Calandria, no? Sí, nada menos que un perro. El otro día casualmente caminábamos con Alicia Lescano, que conservamos la amistad desde ese momento, y caminábamos el sábado a la mañana por la laguna y nos acordábamos de Queenie, que era el nombre de ese perro que en verdad había tenido Ricardo y que es de este libro que se llama Nada menos que un perro, ¿no? Que lo tengo dedicado por él. Que leía por ahí también, ahora que lo mencionás, que amaba también a los perros, cantaba tangos. Sí, un todo. hombre multifacético. Completo. Pintaba hermoso, tengo un cuadro de él precioso. Leía, escribía, era poeta, era pintor, era boxeador, sabía de fútbol. Tenía una cabeza abierta para todo, a pesar de su edad, y había hecho algo que yo siempre le digo a mis hijas y lo recupero en mis cátedras también, que uno puede hacer del exilio algo importante como él hizo, ¿no? En sus momentos de exilio, en esos momentos tan duros, él había podido recrearse, había podido ser algo diferente, ¿no? Había podido recuperar ese momento de tristeza para potenciarlo desde su formación, desde su personalidad. Bueno, yo admiraba profundamente esa persona, ¿no? Además de ese maestro. Y además, Gaby, yo imagino que en todos ustedes dejó huellas porque tal cual se advierte, y vos lo comentabas, los impulsó a conformar este grupo de lectura, estimulaba a los jóvenes a participar, ¿no? Sí, muchísimo. Nosotros, todas nosotras, fuimos las del grupo, fuimos primero integramos un grupo que nos presentamos en el consejo directivo y en ese momento ganamos 4 consejeros directivos, que era muchísimo para Pico, porque siempre Santa Rosa ganaba la mayor cantidad de consejeros directivos.
Y bueno, era un grupo bastante amplio, ¿no? Por eso nosotros no le quisimos poner, no estábamos embanderados en ninguno de los partidos políticos mayoritarios, porque él nos había impulsado a hacer un grupo totalmente diferente y teníamos gente de otros partidos también, no solamente del peronismo, sino del radicalismo, gente que ahora está en el peronismo, gente que, bueno, continúa siendo, teniendo otra mirada diferente. Radicales, bueno, teníamos un grupo sumamente amplio, pero compartíamos algo que yo digo, a pesar de que uno puede ser de diferentes partidos políticos, compartir un punto de vista ideológico respecto de que la docencia tiene que ser una militancia, que la educación tiene que ser transformación y que la escuela pública es la única oportunidad para muchos sectores que hoy están negados, ¿no? Y ni les digo las infancias negadas, ¿no? Exacto. Por eso es que Ricardo nos dio esto, creo, esa convicción. Si yo te pidiera que lo definieras, Gaby, ¿qué dirías cuando le contás a las jóvenes generaciones, a tus hijas, quién era Ricardo Nervi, por dónde pasa el recorte? Fue mi maestro con todas las letras, maestro en todos los aspectos. Sí. Es maestro, esa es la palabra que define a Ricardo. Y en el mismo sentido coinciden otros, Gaby. Es definitivamente el maestro pampeano. Uh-huh. Gaby, gracias sí. por sumarte Igual. a esta posibilidad de recordar a Ricardo. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Así conversábamos con Gabriela Caminos, fue una de las estudiantes de los últimos grupos de Ricardo Nervi y así lo recordaba con cariño y con afecto, con todas las huellas que dejó en quienes formaron parte de su entorno. Y nos acompaña ahora también para seguir conversando con respecto a la trayectoria de Ricardo Nervi, pero sobre todo su etapa en su aldea gringa, como así la denominaba a Eduardo Castex, Leonardo Aicardi. Leonardo Aicardi es director de la Escuela para Adultos número 3 de Eduardo Castex. Podemos decir que por sobre todas las cosas compartió con Ricardo Nervi el terruño. ¿Es así, Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes para todos, para todas, gracias por comunicarse. Y sí, realmente no solamente hemos compartido o somos del mismo pueblo con Ricardo Nervi, sino que hemos compartido muchísimas vivencias. Por eso que no sé si ha sido una casualidad o causalidad de la vida que allá por fines de 1980 hizo que nos cruzáramos en la plaza de nuestro pueblo y a partir de ahí generamos una relación muy importante donde diariamente nos encontrábamos a hablar, a leer y a compartir muchísimas vivencias de él y todo su conocimiento y toda esa vida tan rica, ¿no?, que nos dejó Ricardo, no solo desde el punto de vista literario, que es extraordinario todo lo que él ha hecho desde ese lugar, sino también de su idea de educación y de pedagogía, porque Ricardo fue escritor, fue poeta, pero además fue uno de los pedagogos, a mi modo de ver, no solo que me ha influido a mí en mi vida y en mi mirada de lo que implica educar, sino que ha sido un educador que ha trascendido las fronteras de nuestro país, ¿no? Así es. En México, donde ha participado en la reforma universitaria de ese país y ha escrito también libros maravillosos. Y bueno, la vida de Ricardo es riquísima por donde la quisiéramos mirar. Así es. Fíjate que recordaba esta expresión de Edgar Morisoli, ¿no?, que lo define como uno de los grandes intelectuales de la provincia de La Pampa, y lo era, definitivamente. Sí, claro, y con Edgar Morisoli compartieron un tiempo, vivieron en México, vivían en el mismo lugar, con Delfort Sombra, también es un músico de nuestra localidad, y ahí seguramente se les hacía mucho más fácil, ¿no?, esa soledad y esa angustia que seguramente deben tener todos aquellos que se tienen que ir de su país.
Aparte, Ricardo también en México tiene una pérdida muy importante, que es la de su mujer, así que, bueno, con Edgar, con Delfor y con tantas otras personalidades, ahí compartieron momentos muy, muy interesantes, muy lindos, desde muchos puntos de vista, ¿no? De la literatura, también tuve la suerte de poder conocer a Edgar y de entablar una relación muy importante y bueno, me contaba anécdotas muy, muy lindas que han vivido juntos ellos en México. Leo, quiero volver a esa plaza donde se produjo ese primer contacto, como vecinos de Castex, simplemente. Sí, sí, en realidad yo conocí a Ricardo porque en la escuela primaria tuve la oportunidad de leer Tristán y la Calandria y estaba yo también transitando mis primeros pasos en el profesorado y ahí se hablaba de Ricardo Nervi, poco, pero se hablaba. Y además en el pueblo se comentaba que estaba nuevamente y en la plaza nos encontramos y yo le pregunté, porque en realidad no lo conocía bueno, obviamente que me dijo que sí. Recuerdo que él bajaba de la terminal de ómnibus porque venía de Santa Rosa, en ese momento trabajaba en la Universidad de La Pampa, y nos encontramos y bueno, fuimos caminando hasta donde él vivía, que era la casa de su hermana, Eulalia, y como te decía, a partir de ahí nace una relación riquísima donde, bueno, las conversaciones eran interminables, ¿no? A veces nos juntábamos 9 de la noche y aparecíamos al otro día los dos mirando el sol, el nuevo día, porque charlar con Ricardo era como jugar también con el tiempo, ¿no? Cuando uno, sin darse cuenta, pasaban las horas y realmente todo lo que pudimos ver ahí y conversar y contactarnos y bueno, para mí fue realmente una experiencia muy, muy productiva. ¿Y en esas conversaciones primaba la literatura o temas varios? Porque sabemos que le gustaba el fútbol también, el tango. Bueno, ahí era todos los días una sorpresa nueva. En realidad, encontrarse con Ricardo era encontrarse con experiencias novedosas permanentemente. Charlábamos de todo, de su pasaje, como vos decís, por el fútbol cuando era muy joven, y me contaba, riéndose mucho, cómo sus rivales lo cargaban, porque él obviamente escribía y era poeta, y vos imaginate en aquella época, jugar al fútbol y ser poeta eran como dos actividades por ahí no muy, que no se podían como arrimar, ¿no? Exacto. Y las cosas que le decían cuando al fútbol, y bueno, me contaba mucho sobre su infancia, donde él nació, que en la actualidad hay un asilo de ancianos, cómo fue su infancia, cómo fue toda su adolescencia, y también obviamente hablamos muchísimo de literatura, y ahí pude conocer lo que no conocí en ningún otro lado, desde la mitología griega hasta la cosmovisión Rankel, esa relación que él hacía con toda la literatura, no sé, cosas realmente que a mí me hicieron mirar la vida desde otro lugar y obviamente que eso impactó positivamente en mi formación docente y bueno, Ricardo ahí estuvo muy, muy presente, ¿no? en ese momento. Una relación que se mantuvo durante mucho tiempo, Leo, digo, inclusive desde la vuelta de México, ¿no? Que vos lo mencionabas al comienzo. ¿Siempre mantuvieron el vínculo, la relación? Era una relación diaria porque era de encontrarnos todos los días, hasta que él después viene a Santa Rosa y donde termina, en realidad sus últimos días terminan acá en Santa Rosa. Y sí, era todos los días y cuando él se vino para acá, yo no lo visitaba diariamente, pero una vez a la semana o 2 veces a la semana venía a verlo, hasta la última vez que lo vi fueron 2 o 3 días antes de su muerte y bueno,
pero sí, fue una relación de años y realmente extraordinaria, ¿no? Muy enriquecedora. Bueno, sé que has trabajado con un grupo de amigos para ponerle música a uno de sus poemas. Bueno, en realidad estamos ahora trabajando con unos músicos y amigos, obviamente de Castex, que han musicalizado una de sus poesías del libro Aldea Gringa, y ahora en un homenaje que le vamos a hacer en la escuela, en el cual estamos trabajando todo el mes de agosto allá va a ser, creo que el 9 de septiembre, en un encuentro virtual donde nos vamos a encontrar con escritores, escritoras, con la universidad, con escuelas de adultos de toda la provincia de La Pampa, con el hijo de Ricardo, con Ariel. Vamos seguramente ahí a presentar esta canción, que es una poesía muy particular que él le escribe a la señorita Mecha, una maestra puntana, donde, bueno, siempre él la nombraba mucho, ¿no? Como una luchadora y una transformadora de la realidad, la cual él quiso mucho, y bueno, y ahí en Aldea Gringa está la señorita Mecha presente, ¿no? Como tantos otros personajes de nuestro pueblo, de nuestra localidad. Y Leo, por sobre todas las cosas, recién lo conversábamos con Gabriela Caminos también, él se definía como un maestro, ¿no? Nosotros como que buscamos todos los títulos para definirlo, decimos pedagogo, decimos intelectual, decimos periodista, pero él sobre todo se definía como maestro. Es que en realidad es lo que era un maestro, porque era una persona que, en primer lugar, y digo por lo que él me contaba de sus experiencias en la escuela primaria y además por lo que cuentan sus estudiantes, él acompañaba a los alumnos y a las alumnas de la escuela, era un niño más dentro de ese grupo de alumnos, de estudiantes, donde esa trayectoria educativa era compartir y aprender mutuamente, ¿no? Yo con Ricardo entendí que la educación es un camino que se construye colectivamente. Aprendí que hay que mirar permanentemente al otro, que no se puede educar desde un solo lugar. Y él a eso lo replicaba en cada una de sus actividades, de cada una de las cosas que hacía, pero sobre todas las cosas, él siempre se definía como un maestro, ¿no? Como un maestro que además revolucionó y transgredió muchísimas cosas, y que allá por 1950 es exonerado, lo sacan de la escuela, realmente por querer cambiar esa idea tan rígida de lo que implicaba educar y de acercarse a los niños y de educar a partir del vínculo, de educar a partir de una relación mutua, ¿no? Y bueno, eso es lo que fue Ricardo. Y el grupo que vos me mencionabas, que entre ellas estaba la profesora Caminos, y Gabriela estaba Caminos, exacto. Gabriela Caminos, Patricia Farías, bueno, varias compañeras y compañeros de la universidad. Él lo nombraba muchísimo a ese grupo, que fue un sostén muy importante en su vida, porque en realidad creo que no fue valorado realmente como debería haber sido valorado Ricardo, por lo menos en el pueblo en aquella época, ¿no? Cuando él volvió. Y ese grupo lo sostuvo desde lo emocional mucho a Ricardo Nervi. Yo me acuerdo que cuando viajaba a Pico iba feliz porque se encontraba con ese grupo de estudiantes y que realmente lo motivaban a seguir pensando la vida, pensando la educación, pensando la universidad, ¿no? Exactamente. Yo se lo contaba a Patricia.
No, Qué te decía bueno que que se lo contaba a podamos... Patricia porque me parece que Sí, era, sí, sí, te escucho. es muy importante poder remarcarlo porque creo que, si bien nunca me lo dijo, pero se notaba, también era una persona que sufría un poco, ¿no? O sea, Ujú. la vida lo pudo atravesar no solamente con cosas buenas, sino que tenía muchas cosas que le hacían mucho ruido, no encontraba respuestas, ¿no? Porque sobre todas las cosas también era un ser humano, más allá de su inteligencia y de su sabiduría, era una persona que sentía mucho y que, bueno, eh, en lo emocional ese grupo lo pudo sostener y lo pudo apuntalar mucho a Ricardo. Él lo recuerda con mucho afecto. Leo, te agradecemos este tiempo compartido con nosotros. No, al contrario, a mí me parece que le debemos esto a Ricardo. Eh, Dentro de muy poquitos días se van a cumplir 100 años de su nacimiento y recordarlo, como vos decías, no solamente como poeta, como escritor, como periodista, sino también como docente, y también como una persona con una idea política muy, muy fuerte, donde las ideas fundamentalmente serán esto, ¿no? De crecer colectivamente, de que el mundo, de construir un mundo digno para todos, para todas, más allá de las diferencias que podamos tener. Realmente en ese aspecto, Ricardo siempre nos decía eso, ¿no? Así que, bueno, agradecido de este espacio y ojalá, Ricardo, lo tengamos siempre en nuestra memoria y esté siempre con nosotros presente. Así que gracias. Gracias otra vez. Y así nos estamos despidiendo de ustedes en este Ulpam TV. Creo que con dos testimonios que nos hace pensar qué bueno que nos hayamos podido tomar este mes de agosto para recordar a Ricardo Nervi como corresponde y como él se lo merece. Nos estamos reencontrando. Muchas gracias.